Sábado 22 de marzo, día 18 en nuestro itinerario de Cuaresma, camino de preparación para vivir de una manera más espiritual nuestra Semana Santa en este 2025. Tres mensajes interesantes. El primero, tomado del libro del profeta Miqueas, cuyo mensaje central es que Dios, teniendo misericordia de nosotros, que no hay un Dios tan grande como Él capaz de perdonar el pecado, que no está conservando ni guardando cólera contra nosotros, que es capaz de compadecerse de nosotros, destrozará nuestras culpas y las arrojará a lo más profundo del mar y no volverá a tener memoria de ellas. Queridos hermanos, gran noticia, Dios nos perdona, pero eso sí, si queremos acceder al perdón que Dios nos da, tenemos que estar verdaderamente arrepentidos de nuestros pecados y abandonar nuestra condición de pecadores, porque de lo contrario, si no hay arrepentimiento, no hay perdón, y si no hay cambio de vida, siempre vamos a ser presa de esos pecados que nos están acusando constantemente ante Dios. El Salmo 102 nos tiene como respuesta: el Señor es compasivo y misericordioso. Simplemente está reafirmando lo que ya hemos dicho de la primera lectura. Y el Evangelio de Lucas, San Lucas, capítulo 15, versículos del 1 al 3, del 11 al 32, es la narración del hijo pródigo. Pero vamos a mirar un pequeño detalle antes de que vayamos a la explicación del texto. Pues el contexto es que en aquel tiempo solían acercarse a Jesús todos los publicanos y pecadores, y pues simplemente venían a escucharlo, y los fariseos siempre murmuraban diciendo: este acoge a pecadores y come con ellos. Y es ahí donde surge la parábola del hijo pródigo. Repito, los textos van a estar en la descripción del video para que tú los puedas leer y yo no ir a un texto tan largo leído que nos va a alargar más el video. Voy a la explicación de una vez. Cuando el hijo pródigo le dice a Dios: dame la parte de la herencia que me corresponde, yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo es que un hijo recibe su herencia? Cuando mueren sus padres. Si un hijo le está diciendo a su padre: dame la parte de mi herencia, prácticamente lo que le está diciendo es: muérase, yo no quiero tener nada que ver con usted, lo único que me interesa de usted es sus bienes y su dinero. Y dice que los malgastó en una mala vida, como cuando uno se va de rebelde con los amigos y se gasta todo lo que tiene, y mientras tiene dinero está rodeado de amigos, pero cuando se lo gasta todo y se queda sin nada, ¿dónde están los amigos? Yo no sé si ustedes hoy en día se han dado cuenta. Si yo no tengo trabajo y estoy pasando por necesidad, es más fácil que si me encuentro con un grupo de amigos, ellos me inviten a tomar. Mijo, ¿qué quiere tomar? Una cervecita, un guarito, media de ron, lo que quiera, papito, tenga. Pero hermanos, tengo necesidad, necesito mercado, estoy con hambre. Se le hacen los locos. O sea, hoy en día, qué tristeza decirlo, muchos te acolitan más fácil la sinvergüencería, el pecado, el licor, que darte para una libra de arroz. En medio de esa situación de desespero del hijo pródigo, él se va a una tierra donde consigue un empleo, que es cuidar cerdos. Trabajaba para un hombre cuidando cerdos. Ya de por sí ese trabajo es denigrante. ¿Por qué? Porque estamos en el contexto del pueblo judío, y para el pueblo judío el cerdo es un animal impuro. Eso es caer bajo. Pero sucede algo tan particular. ¿Cómo le parece que el hombre tenía ganas de llenarse el estómago, pero dice que no le alcanzaba? Es decir, fuera de que había caído bajo, estaba cuidando cerdos, un animal impuro, no le daba lo suficiente como para comer. O sea, ¿qué estaba haciendo? Y enseguida dice que cuando él tenía hambre le daba ganas de llenarse el estómago con las algarrobas que comían los cerdos. Parece ser un detalle insignificante, pero hay que entrar en detalles, y perdónenme si me alargo un poquito, pero es importante que comprendamos el contexto.
Cuando no había nada mejor que darle a los cerdos, le daban algarrobas y él quería llenarse con eso. Eso quiere decir que cayó bajo, pero después de caer bajo, cayó todavía muchísimo más bajo. Porque entrar a cuidar cerdos, que es un animal impuro, ya es caer bajo, pero quererse llenar el estómago con lo peor, porque cuando no había nada mejor que darle a los cerdos, le daban algarrobas, es decir, quería llenarse el estómago con lo peor que le daban a los cerdos. Y cuando estaba en esa situación tan denigrante, reflexiona: caramba, ¿cuántos empleados en la casa de mi padre tienen pan en abundancia y yo aquí me estoy muriendo de hambre? ¿Tenía empleo o no tenía empleo? Sí tenía empleo. ¿Cuánto le estaban pagando? No dice. Lo que dice es que no le rendía el dinero ni siquiera para comer. Es decir, era una situación verdaderamente denigrante. Y de allí, en esa situación, reflexiona: ¿cuántos jornaleros de mi padre tienen pan de abundancia y yo aquí me muero de hambre? Y elabora un discurso. Todavía no hay cambio, todavía no hay conversión. Él pensaba en el estómago, tenía hambre y dice: voy a ir a la casa de mi padre. Padre, he pecado contra el cielo, contra ti, ya no merezco llamarme un hijo tuyo, trátame como a uno de tus empleados. El hijo que era heredero, que tenía riqueza, que malgasta todo, ahora está en una situación tan denigrante que ya ni siquiera se siente digno de ser llamado hijo y viene pidiendo el trato de un empleado. O sea, los empleados de su padre comían mejor que él. Viene y entonces el padre, cuando ve que viene a distancia, no espera que llegue. O sea, miren la misericordia del Padre tan grande que está mostrando aquí Jesús, porque nosotros estamos peleados con nuestro papá. Y si él por accidente está asomado por la puerta o la ventana, ve que venimos, se entra y se hace el loco. Se hace el loco, literal. Este papá sentía la ausencia de su hijo y no esperó a que llegara, salió a su encuentro, no le permitió que dijera ningún discurso que tuviera programado, lo abrazó y empezó a dar una serie de signos que, entre otras cosas, para resumir y no hacerlo más largo, le devuelven la dignidad: sandalias limpias, túnica nueva, anillo en el dedo. Todo eso representa la dignidad que el padre le devuelve al hijo después de haberle deseado la muerte en vida. Qué gran padre el que nosotros tenemos, que, como decíamos en la primera lectura, es capaz de perdonar pecados, de llevar nuestros pecados al hondo del mar y de no tener memoria de ellos. Eso sí es verdaderamente perdón. No como la persona que dice: yo perdono pero no olvido. La persona que dice: perdono pero no olvido, verdaderamente no ha perdonado. Y lo que está diciendo es que cuando él salga de esta carne, le está diciendo a Dios que le recuerde sus pecados, que no olvide los pecados que él tampoco olvidó de otros. Trata a los demás como quiere ser tratado. En este caso, el padre le devuelve la dignidad, hace fiesta y le dice a sus invitados: este hijo mío estaba muerto, ha vuelto a la vida. Y perdónenme un poquitito más, porque el hijo que siempre estuvo al lado de su padre, a pesar de que aparenta ser bueno, también tiene su pecado, que muchas veces no profundizamos en él, porque cuando se da cuenta de la fiesta, de la bulla, desprecia al hermano que llegó. En lugar de alegrarse que está con vida, lo desprecia, se enoja con el papá, le hace el reclamo al papá y enseguida le dice: tanto tiempo que llevo sirviéndote y no me has dado ni siquiera un cabrito para comer con mis amigos. Ese sí que es un parásito, perdónenme la expresión, parásito. Omar, ¿cómo así que parásito? ¿Por qué? Si él se quedó al lado del padre, si nunca se fue del lado del padre. Miren el reclamo que le está haciendo al padre: tantos años llevo sirviéndote y nunca me has dado un cabrito para compartir con mis amigos. Si ustedes se devuelven a leer el texto, se van a dar cuenta que el padre, cuando el hijo menor le pidió la herencia, le repartió la herencia a los dos. Es decir, que el hermano mayor ya tenía lo suyo, ya era dueño de lo suyo, pero sí siguió viviendo
como parásito pegado de las enaguas del papá y no tenía ni siquiera iniciativa para sacrificar uno de esos animales. Quería era sacrificar uno de los animales de su padre. ¿Cómo les parece? Parásito, parásito, parásito. Entonces el padre le habla con amor. Tú siempre has estado conmigo, siempre has sido hijo mío, pero era necesario que nos alegráramos, hiciéramos fiesta, porque porque fuera de eso, le dice ese hijo tuyo, ya no lo considera un hermano. ¿A ustedes se les parece esa expresión a la de algunos que dicen ser cristianos y cuando ven a una persona en situación de pecado? Voy a ponerle el caso de un cantante cristiano no católico, ungidísimo, seguidísimo por muchas personas, que en un momento de su vida tuvo una debilidad y cayó con una de las personas que hacían parte de su ministerio musical. ¿Y cuál fue la sorpresa que me llevo cuando una persona cristiana, yo le pregunto, ¿qué tal de fulano de tal? Ah, no, ese se murió. O sea, ¿cómo fue el juicio sobre esa persona cuando cometió su pecado? Que su ministerio prácticamente se fue al piso. Y después tuvo que invertir tiempo en volverse a levantar. Pero muchos que se decían cristianos lo criticaron duramente. Quien sepa la historia, quien conozca la historia, va a saber de quién se trata, porque no voy a dar nombres. Hermanos que se dicen ser cristianos, que cuando un hermano se equivoca, por ejemplo, vuelvo y les digo, perdónenme porque esto vale el tiempo para que nos quede un mensaje bien bonito que nos edifique. Cuando nosotros nos encontramos a una persona en situación de necesidad que cae, nuestra tarea es animarlo, levantarlo, orar por él, no criticarlo. Pero muchas veces hemos escuchado a algunos hermanos que dicen ser cristianos cuando fulano o tal. Bueno, a lo que voy es a esto. Una persona en su búsqueda de Dios va buscando, leyendo la palabra de Dios, se hace cristiano. Y los que son cristianos, que no son católicos, wow, conoció la verdad, aleluya, gloria a Dios, qué maravilla. Pero si el camino es en la dirección contraria, es decir, es cristiano, no católico, y está buscando en la palabra elementos para contradecir a la Iglesia Católica, y en esa búsqueda y en ese estudio descubre que la Iglesia Católica es la verdadera, y vuelve a la Iglesia Católica, la expresión de ellos no es alegría. Dice: el perro vuelve a su vómito, como una situación de desprecio a esa persona que buscando la verdad volvió a la Iglesia Católica, porque como lo he dicho muchas veces, católico instruido nunca será confundido, católico ignorante, futuro protestante. Y nosotros, cuando vemos que una persona, muchos de nosotros, porque no todos, aquí también hay de todo, en la viña del Señor se ve de todo, pero cuando yo veo a una persona que deja la Iglesia Católica, se va para un culto protestante para hacerse un mejor ser humano, uno dice: bendito sea Dios, una conversión para bien. Lástima que no haya encontrado ese tesoro en la Iglesia Católica sin tener que salir de la Iglesia Católica, porque voy a valerme de esto para decir algo. Hace tiempo yo les decía a ustedes, primero fue Farruko, después Daddy Yankee y otros cantantes, y hoy estamos oyendo hablar de Juanes, estamos oyendo hablar de Sebastián Yatra, que ya están hablando, Nacho, que se han convertido en cristianos. Y yo digo, hombre, ¿quién dijo que ser católico es sinónimo de ser pecador? Porque yo no puedo ser cantante católico, seguir siendo católico y crear canciones ejemplares, simplemente que nunca tuve la gracia, la fuerza y el compromiso para ser un buen cristiano católico. Para yo ser un verdadero cristiano, no tengo que dejar de ser católico, tengo que dejar de vivir una vida de espaldas a Dios, tengo que dejar de vivir en pecado. ¿Sí me voy a entender? Ejemplo, y este sí lo voy a decir con nombre. Ustedes se acuerdan de Son by Four,
Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Esos muchachos, sin dejar de cantar, se convirtieron y siguieron cantando para Jesús. No dejaron la Iglesia Católica. Descubrieron a Jesús en sus vidas y hoy por hoy siguen cantando y siguen sirviendo a Jesús. Pero ya no cantan las canciones del mundo, cantan las canciones de Dios. Querido hermano, te pido disculpas por haberme alargado, pero es uno de esos textos que yo digo, valió el tiempo. Porque hay muchos elementos aquí, y eso que no entré en muchos detalles, que nos edifican en este camino de preparación para la Semana Santa. Espero que este mensaje sea de bendición para ti. Puedes colgarlo en el muro de tu red social e invitar a muchísimos hermanos a se suscriban a este canal para que puedan acceder al contenido que estamos creando. Activando la campana de notificaciones van a recibir alertas cada vez que subamos nuevos videos. A ustedes por su atención, muchas gracias, Dios les bendiga y perdonen el tiempo.